Bulletstorm VR es la adaptación a realidad virtual de un juego bastante entretenido de la generación de la Xbox 360. La premisa del gameplay, más allá de ser un shooter de los de gastar mogollón de balas sin demasiado orden y concierto, fueron tanto el látigo con el que podías atraer enemigos y la patada, con la que podías empujarlos contra elementos dañinos del escenario como pinchos, cables de alta tensión o incluso abismos. En esta adaptación tendremos los mismos elementos de jugabilidad, siendo la patada ejecutada con un botón del joystick. Recordemos que el tracking del cuerpo entero no lo usan muchos juegos de VR a día de hoy. Las mecánicas jugables de la patada y el látigo son muy entretenidas, puedes sacar a enemigos de sus coberturas, lanzarles explosivos del escenario y en general te permiten usar el entorno contra tus objetivos, lo cual le da un nivel de interacción mayor que un shooter en el que sencillamente disparas y buscas cobertura. Además, el juego ofrece recompensas por acabar con enemigos de diferentes formas, no solo a base de disparos, con las que podrás comprar munición y cargas especiales para las armas, un disparo secundario muy poderoso que solo puede recargarse si gastas los puntos de dichas recompensas, lo cual alienta al jugador a buscar formas más creativas de matar. Punto extra la interacción de las balas con los enemigos, ya que si aciertas en la garganta, el enemigo se atragantará o si disparas a las piernas mientras corren, estos tropezarán, dándote unos valiosos segundos para encargarte de otros enemigos más apremiantes. Para ayudar a proporcionar esa sensación arcade a la hora de disparar, tendremos punteros en las armas y la opción de habilitar un modo de recarga híbrido, en el que puedes recargar las armas de forma inmersiva, o sea, metiendo el cargador a mano y amartillando el arma, cuando solo tienes una mano ocupada, o bien de forma automágica, pulsando un botón cuando ambas manos están ocupadas, lo cual le da un toque bastante divertido a estas alocadas escaramuzas repletas de balas. ¿Y qué del francotirador, que tenía una bala dirigida? Bueno, la adaptación a VR está bastante bien pensada y no causa motion sickness. Diriges la bala apuntando con el propio visor. Punto negativo, eso sí, a la mira, que se activa un poco cuando quiere y ocupa toda la pantalla, dejándote bastante torpe. Pero bueno, por suerte el juego solo te obliga a usar este arma un par de veces. Además, hay que tener en cuenta que esta adaptación de realidad virtual ha eliminado algunas escenas, sabiamente en mi opinión, para evitar el motion sickness, y en su lugar han incluido un par de misiones de Trishka, en las que puedes usar espadas láser para desmembrar a los enemigos y que la duración del juego sea similar. En cuanto al tema gráfico, se perciben mejoras en ciertos detalles en la iluminación, pero en términos generales vendrían a ser los mismos gráficos que el juego original. Pasan sin pena ni gloria por el catálogo de juegos de realidad virtual con una visual muy colorida que roza el estilo cartoon. ¿Los puntos más negativos de esta entrega? Bueno, el juego original estaba totalmente doblado al castellano, mientras que aquí solo tendremos la versión original, y los subtítulos dejan mucho que desear, no siempre cuadra el subtítulo con lo que se está diciendo en ese momento. Las cutscenes son vídeos prerenderizados que se ven en una pantalla proyectada dentro de las gafas, en vez de haberlas adaptado para que se vean en primera persona desde las VR. Es un punto bastante negativo para mí, ya que hay bastantes cutscenes y te saca bastante de la inmersión. Luego además hay gente muy enfadada porque hay censurados ciertos diálogos y tal, pero sinceramente si no te acuerdas de todos los detalles del juego original, no creo ni que los eches en falta, al menos yo no. Sin embargo, si eres de esos que lo recuerdan todo al dedillo, puede que eches de menos la escena en la que manejabas un dinosaurio mecánico. Sí, esa escena está eliminada de la versión VR, un poco incomprensible la verdad, era bastante divertida. Pero bueno, salvando estos pequeños problemas, te preguntarás por qué el juego tiene valoraciones tan increíblemente negativas. Bueno, resulta que al poco de sacar el juego decidieron sacar un update que se cargaba el tracking de los mandos, así que literalmente no podías jugarlo. Se pasaron así un mes sin dar noticias sobre el progreso de ese problema y eso ha lastrado mucho su puntuación. Además tenía problemas de performance en algunos puntos y algunas armas giraban sobre sí mismas al agarrarlas. Pero ahora que está todo funcionando correctamente no puedo quejarme, el juego me ha resultado divertido y creo que sería adecuado darle un tiento por unos 20 pavos, no al precio de salida que cuesta la friolera de 40 pavines. ¿Y qué de la rejugabilidad y tal? No hay, es solo la campaña de unas 8 horas de duración y ya, por eso no puedo recomendarlo a precio completo. Y bueno, si todo esto te ha convencido para probarlo, espero que lo disfrutes y dejes tu comentario en el vídeo. ¡Nos vemos!